contextos de actuación, sus intereses, y eso fue muy, muy positivo, lo tuvimos en el foro de presentación. Y después en el foro propio del módulo, donde ya nos pusimos a trabajar, compartieron una cantidad de actividades muy, muy interesantes, ¿no? Y una muy... Lo compartieron aparte con mucha pasión, donde se notaba esto, que estaban muy comprometidos con lo que hacían, con mucho detalle, con mucha generosidad, permitiendo que los compañeros pudieran tener acceso, digamos, a las experiencias de unos y de otros, y me parece que eso fue muy enriquecedor. Quiero como sintetizar algunas cosas que se me fueron ocurriendo. Bueno, otra cosa que hicimos, por supuesto, fue también trabajar en el glosario, donde todos fueron poniendo aportes, ideas, definiciones, palabras, ¿no? que eran muy, muy oportunas. Aparecieron algunas cosas que podemos sistematizar y que podemos rescatar, y lo voy a decir de esta manera. Muchos de nosotros en el foro compartimos experiencias vinculadas a la realización de actividades experimentales simples. Me sorprendió el hecho de que haya tanta gente trabajando en actividades experimentales simples, aquellas que se pueden hacer en el domicilio, que tienen, por supuesto, pueden tener un alto grado de sofisticación, ¿no? Son simples en cuanto a sus procesos, en cuanto a su seguridad, en cuanto a sus posibilidades de ubicuidad, pero pueden ser de un gran grado de sofisticación, y había muchos compañeros y compañeras que estaban trabajando precisamente en eso, ¿no? En actividades que fueron desarrollando actividades experimentales simples en estos tiempos, de las más diversas, ¿no? De las más diversas de actividades experimentales simples. También había muchos compañeros que habían ya incluido las simulaciones dentro de sus prácticas, ¿no? Que había muchos que ya estaban trabajando con simulaciones, algunas muy conocidas, como las simulaciones de FET, de la Universidad de Colorado, otras que yo no las conocía, pero las pude conocer a partir de que ustedes compartieron los recursos, y es muy interesante. También había una gran cantidad de compañeros que recurrían a videos de actividades experimentales, como si fueran demostraciones, ¿no? Te muestro, te comparto un video de cómo sería la actividad experimental que hoy estamos, por esta enseñanza remota que tenemos, vedados de realizar. Esos eran como los 3 puntos que yo noté en el foro, como que más se repetían y más aparecían. Por supuesto, todos estos elementos, las actividades experimentales simples, las simulaciones, y incluso en alguna medida también los videos, y ahora voy a hacer un comentario al respecto de eso, forman parte de la lógica del laboratorio extendido que venimos trabajando. Y que hoy, a partir de la intervención de Carlos con este módulo 2, que vamos a empezar a transitar hoy, de alguna manera se complementan con un elemento que puede ser central, que yo creo debe ser central, sobre todo en educación superior, que es la experimentación remota, que, bueno, no apareció en el foro porque, bueno, por supuesto, es el objeto del curso y es lo que vamos a empezar a explorar ahora en adelante. Lo que sí quiero por ahí hacer una aclaración es que cuando hablamos de actividad experimental, estamos hablando de una actividad diseñada didácticamente donde el estudiante es quien manipula las variables. Es decir, no calzaría exactamente en esta definición la idea de una demostración o un video, donde el estudiante, claro, ahí no maneja las variables, sino que es un espectador, ¿sí? No tiene control sobre la actividad experimental. En ese sentido, no sería exactamente lo mismo que una actividad experimental simple o que la experimentación remota, donde el estudiante puede tomar control de las variables, ya sea para medirlas, para modificarlas, para generar cambios. Pero igualmente los videos son muy potentes y pueden formar parte de las secuencias del laboratorio extendido. Porque como bien decíamos en alguna de las intervenciones o en alguna de las conferencias, el laboratorio extendido se monta sobre una idea de narrativa transmedial. ¿Qué es esto de la narrativa? Es decir, no tiene que ser aséptico, tiene que tener un contexto narrado, donde ustedes le presentan un contexto, donde se presenta un contexto, donde se arma un entorno, para que esa actividad experimental que se va a hacer, ya sea una actividad experimental simple, una simulación, un laboratorio remoto, cobre significado, cobre sentido. Y ahí los videos pueden ser muy valiosos, incluso las demostraciones, como que ahí los videos pueden ser muy valiosos en esa lógica de narrativa que tienen estas experiencias. Pero bueno, me imagino que a medida que avancemos en el segundo módulo, van a poder ver la potencia que tiene esto de incorporar, de tomar
protagonismo, ¿no? Que los estudiantes puedan precisamente modificar variables, y qué mejor que modificar variables en una experiencia real, como son las experiencias de experimentación remota, ¿no? Que eso es lo que ya, bueno, la definición de experimentación remota ya la trabajamos un poco y ahora la vamos a profundizar. Pero bueno, esto les quería decir como para hacer una síntesis. No sé si alguno de ustedes, uno o dos, tienen ganas de contarnos qué vivió durante este módulo 1 y qué se llevan de módulo 1, así damos paso al módulo 2. El que quiera, no tiene más que levantar la mano. Bien, Gilberto. Gracias, de nuevo un saludo para todos. Bueno, yo voy a ser sincero, yo no participé, no subí una actividad ahí al chat, porque al inicio tenía un poquito de duda. Lo que yo regularmente trabajo más son actividades experimentales simples, dada el curso que imparto. Entonces, ahorita que estaba platicando Nacho, hago uso de varios de los aspectos. Por ejemplo, doy una explicación del tema. Algo que hago, por ejemplo, no sé si hay alguien más que trabaje un poquito el tema, que es el área de protección vegetal. Entonces, algo que nos sirve mucho para poder ir desarrollando actividades es la elaboración de cámaras húmedas, por ejemplo. Yo les explicaba que donde yo estoy es muy diverso y nuestros estudiantes están en diferentes entornos porque son de municipios, le llamamos acá, así son comunidades muy pequeñitas que están segmentadas en varios lugares, y entonces muchas veces ellos no tienen acceso a herméticos, no tienen acceso a tiendas en donde puedan encontrar equipo no especializado, pero sí un poquito más sofisticado, ¿no? Entonces, se hace una explicación de lo que se tiene que hacer, hago una presentación, hacemos la práctica virtual, digamos, ellos hacen una réplica en su casa, y aparte de eso, pues lo que decía Nacho, entonces trato a la manera de ir buscando en YouTube, por ejemplo, para mencionar algo, alguna simulación de lo que se parezca, ¿no? Ellos van tomando datos, van haciendo anotaciones y después hacemos una pequeña sesión en donde cada uno presenta resultados de acuerdo a lo que pudo haber obtenido, porque déjenme decirle, por ejemplo, yo estoy aquí a una altura de 1900 metros sobre el nivel del mar, pero la parte más alta nuestra acá está a 3400. Entonces, dentro de ese rango de alturas es que nuestros estudiantes están ubicados. Algunos pueden estar un poquito más bajo, otros pueden estar mucho más alto. Y entonces esos resultados pues pueden ir variando en temporalidad, en cuanto a respuesta o no que pueda tener algo. Entonces, es lo que quiero comentarles así muy rapidito. Y pues ahí, una de las dificultades que yo he encontrado es que en algún sentido hay mucha información, pero el problema es que no es de fácil acceso, ¿verdad? Casi mucha información tiene restricciones, solamente está disponible para personas que son miembros de cierto grupo. Hay grupos de colegiados de posgraduados, por ejemplo, en donde no es tan fácil entrar y cuestiones como esas. Entonces, ahí vamos tratando la manera de ir acoplando con los estudiantes para poder ir desarrollando algunas actividades, ¿verdad? Y que ellos vayan teniendo la experiencia experimental simple más que todo, ¿verdad? Por lo menos en este momento. Gracias y disculpen el tiempo. No, Gilberto, la verdad, muy interesante, porque se me ocurren otras cosas como para agregar, ¿no? Esto que dice Gilberto, ¿no? Qué importante, el estudiante tiene sus datos, que después a partir de un análisis lo convertirá en resultados, ¿no? Y se podrán compartir, pero toma datos, mide, ¿no? Mide, o sea, a través de la réplica tiene sus datos, que son distintos mis datos que los datos que tomó mi compañero, entonces ahí los puedo enriquecer. Incluso en algún tipo de diseño de estos de los que comentaba Gilberto, se podría pensar que yo trabajando con estudiantes de distintas partes podría tener datos de distinta naturaleza, y me hizo acordar a un experimento, a una experiencia, a una actividad experimental que se hizo a escala global hará 2 años, una cosa así, que tenía como propósito, bueno, medir algunas cuestiones astronómicas. Entonces, que se juntaron casi, por decir algo, 1000, 2000 estudiantes de distintas partes del mundo
porque la experiencia requería tomar datos en distintas partes del mundo. Y esto también es importante, ¿no? Mostrar una ciencia cooperativa y qué sé yo. Y me hizo acordar algo que pasó hace muchísimos años, que ustedes conocerán, por lo menos los que son de física seguro, la experiencia de Torricelli. Torricelli, discípulo de Galileo, vivía en la ciudad de Pisa, en la Toscana italiana, renacentista, y él había notado la famosa experiencia de Torricelli, que es, digamos, el precursor de lo que podría ser un barómetro moderno, es decir, algo que sirva para medir la presión atmosférica. Él había notado que el líquido, el mercurio, subía hasta determinada altura. Pisa no está muy alto, son 600 metros, 400 metros sobre el nivel del mar. Y él tenía la hipótesis de que si replicaba esa experiencia en otra altura, iba a obtener un resultado diferente, ¿no? Por los cambios de presión atmosférica. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Fue y se subió a una montaña? No. Le escribió instrucciones a su primo que vivía en Lyon, ¿sí? Que está más o menos a 1.200, 1.300 metros de altura, y por correo se respondieron los resultados de la experiencia, compartieron los resultados de la experiencia con un pariente que vivía en otra parte. Esto lo estamos hablando del año 1665. 1600, 1700, una cosa así, puedo errarle un poco a la fecha. Pero quiero decir, esta idea de que podemos hacer cosas por separado, compartir los resultados, discutir, pero ser dueños de nuestros resultados, es una idea muy potente que en la lógica de trabajo en laboratorio extendido hay que valorarla. Lidis, habías levantado la mano. Buenos días a todos nuevamente. Sí, quería compartir el hecho de que me encantó muchos simuladores ver ahí en lo que presentaron nuestros compañeros, que aún no los conocía. Pero algo que me gustaría comentar es el hecho de que cómo hay una gran variedad de simuladores y software que son pagados y que tienen una gama de información más amplia. Realmente yo solamente he utilizado los que son gratuitos. Y tengo uno el KenLab, que sí, ese lo compré con 30 prácticas de laboratorio, pero ahorita en esta época de pandemia han abundado más en los software con diferentes, hasta 2.000, 3.000 prácticas de laboratorio, y los precios, bueno, cuando yo compré el de KenLab valía como $100. Lo compramos entre todos los alumnos en la universidad, y hay uno más amplio que está más completo. Hay una gran variedad de sustancias, y el que yo compré está como restringido. Para cada práctica solo está la sustancia química que se va a utilizar en ese momento. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Que si nuestras instituciones tienen la capacidad de comprar algunos software para realizar prácticas de laboratorio, definitivamente hay una gran variedad. Y hay muchos en español, en inglés, y entonces quería compartirles esa información. Sí, está habiendo cada vez más y más venta de licencias y todo. Y bueno, por supuesto están las instituciones que podrán adquirirlas, las que no, pero también decirles, ¿no?, que lo importante siempre está en la lógica de diseño, algo que habíamos charlado la vez pasada, ¿no?, que cómo diseñamos las cosas es, aunque tengamos pocos recursos, a veces se puede hacer mucho. Eso ténganlo en cuenta. Norma. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Buenos días. Perfectamente. Ok. Bueno, como participación, creo que el primer módulo me pareció muy interesante la clasificación de todas las actividades, porque realmente yo no las conocía. Tuve la oportunidad en algún momento, así como comenta la compañera Lidis, también de trabajar con algún software pagado, pero así como acaba de mencionar usted también, la oportunidad de poder rediseñar las prácticas con los estudiantes. Eso me parece bastante valioso, porque usted puede tomar una práctica así como sencilla de cualquier simulador, como los que he visto que utilizamos en mayoría. Me parece que sí que utilizamos mucho FET precisamente porque es gratuito. Tiene mucho para biología, química, física, matemáticas. Entonces, con los estudiantes podemos ir modificando las actividades en aras de utilizar el mismo simulador, pero obtener o trabajar temas diferentes. Entonces, lo de las actividades, por ejemplo, de las experiencias caseras, igual en línea uno encuentra muchas réplicas
uno encuentra muchos aportes por parte de los mismos estudiantes, incluso en YouTube. Yo he tenido la oportunidad de que tal vez algún experimento no me sale y tengo que ver cómo lo hace alguien y de alguna manera me doy cuenta de cuáles son las variables que modifica. Entonces todo eso introduce el concepto de variable para el estudiante y pueden modificarlo, incluso una misma práctica, para modificar distintas variables y hacer distintas mediciones y así obtener pues lo que se busca, ¿verdad? Que el laboratorio llegue al momento. Gracias. Gracias a vos, Norma, y exactamente, recuerden siempre que una práctica experimental, aparte de permitir trabajar un modelo disciplinar, tiene que permitir trabajar los procedimientos propios del quehacer experimental, ya sea observacionales, sensoriomotores, intelectuales, y tiene que tener detrás esta lógica de transparentar qué es un proceso de medición, qué es una variable, qué tipos de variables hay, cómo voy a partir de el diseño experimental a generar consecuencias observacionales que me permitan de alguna manera identificar esa práctica con un modelo disciplinar. Es decir, cuando uno hace una actividad experimental, no solamente está enseñando aquel contenido específico de la disciplina o del curso a la que la práctica remite, sino que está enseñando muchísimo más, que es cómo opera la construcción de conocimiento en estas áreas, que son ciencias experimentales, ¿no? ¿Qué es lo que sucede y por qué el laboratorio, la actividad experimental, el experimento en términos de lo que hacen los investigadores, resulta valioso en la construcción de conocimiento? Hacer una actividad experimental enseña los contenidos de nuestra disciplina, pero sobre todo enseña un modo de conocer, un modo de explorar la realidad que es propio de las ciencias naturales y de la tecnología. Entonces me parece que ahí hay el kit de la cuestión. Y les voy a decir una cosa con respecto a las simulaciones, pero que en realidad aplica a cualquier elemento del laboratorio extendido. Tenemos que vigilarlas. Las simulaciones son muy buenas, pero no se olviden que son software, por lo que los límites de la simulación no necesariamente coinciden con los límites del modelo disciplinar, los límites de la realidad misma. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Yo encontré muchísimas simulaciones donde suceden cosas que en la realidad no sucederían, ¿sí? Esto lo podemos, como profesores, tenemos la obligación de mirarlo. Y también hay que mirar que las simulaciones, esto es una cosa que les agrego, son un mundo visual, ¿no? Son visuales, son representaciones visuales. Y a veces estas representaciones pueden introducir errores de corte epistemológico. Les voy a poner un ejemplo concreto para que entiendan. Hay una simulación muy famosa de FET, esto ya lo hablamos con la gente del Colorado para buscarle la vuelta, que muestra la corriente, es una simulación para hacer circuitos eléctricos de corriente continua, ¿sí? De circuitos eléctricos de corriente continua. Y entonces, ¿qué muestra? Muestra cargas eléctricas representadas por un signo menos, una pelotita con un signo menos, que salen del borde de la pila, dan la vuelta por todo el circuito y vuelven al borde de la pila. Eso representacionalmente, según estudios que ya se han hecho, genera la idea en el estudiante que los electrones se mueven alrededor de todo el circuito. Y esta es una idea alternativa, una misconception, una idea que está muy instalada en los estudiantes, pero que va en contra de lo que dice el modelo disciplinar. Porque lo que viaja en el circuito no es un electrón individual que da la vuelta al circuito, sino que precisamente es la perturbación, es la onda la que se mueve y a esa velocidad, ¿verdad? El campo eléctrico que se establece a esa velocidad, pero no el electrón puntual. Entonces, fíjense cómo una simulación también hay que mirarla críticamente cuando la usamos. Las de FET están muy bien construidas en general, la gente de FET que trabaja en la Universidad de Colorado se ocupa mucho de revisarlas, pero es responsabilidad de los profesores ir identificando en cada simulación cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y esto mismo para las actividades experimentales simples, incluso para el laboratorio remoto, que es lo que ahora el doctor Carlos Matarrita nos va a compartir y yo le voy a dar la palabra para ya empezar en este nuevo módulo de experimentación remota. Gracias, Nacho. Nacho, tal vez ahora, cuando termine la presentación, podemos dar acceso al módulo 2 para que puedan utilizar los laboratorios que ya están habilitados. Y ahí lo veremos. Bueno, buenos días, que dicha que están conectados, ¿verdad? Vamos a ver una presentación igual que la vez pasada, rápida, y luego lo que queremos es que ingresen a algunos laboratorios y vayan pensando qué se podría hacer. Para este módulo 2, bueno, van a tener dos actividades. Una de ellas va a ser explorar los laboratorios que van a tener disponibles.
van a hacer un cuadro comparativo y luego también van a participar en un foro. Entonces, básicamente son actividades simples, pero que los va a llevar a que conozcan bastante los laboratorios que van a tener a su disposición, ¿verdad? Que creo que es la parte valiosa de este curso, es, como decía Nacho, integrar toda la cuestión de laboratorio extendido, en el laboratorio extendido, los laboratorios remotos y los demás tipos de laboratorios que tenemos. También les voy a mostrar un laboratorio que tenemos en la UNED, bueno, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Que es un laboratorio virtual y ese laboratorio que también está libre, que lo podrían utilizar si ustedes quieren. Ese no sería como los laboratorios remotos que sí requieren de un registro o de un permiso para poder ingresar a ellos. Como decía la compañera, sí que hay mucha oferta de laboratorios ahora, más sobre la pandemia, y de paga, ¿verdad? Muchos muy buenos como Labster, que es muy caro, pero es bastante completo, pero a veces no todas las instituciones tienen acceso a ellos. Entonces, bueno, lo que nos tiene acá, laboratorios remotos educativos, básicamente les digo educativos porque sí que los laboratorios remotos ya vienen teniendo varios años en el ámbito educativo, es la parte que nos interesa, ¿verdad? Inclusive el hecho de poder manipular un telescopio que está, el Hubble, por ejemplo, que está fuera del espacio, se hace remotamente, ¿verdad? O las cámaras de nuestra casa también se operan remotamente. Tampoco es que es una cuestión súper nueva, pero sí vamos a ver lo que tiene que ver con el ámbito educativo, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Bueno, lo primero, que esto creo que ya lo hemos discutido muchísimo, que el trabajo experimental realmente da habilidades o capacidades que son propias del trabajo experimental, ¿verdad? Y de profesionales en ciencias e ingeniería, capacidades que son importantes como medir, controlar variables, modelar, comprender, dar interpretaciones, inclusive hacer reportes de laboratorio, que es una cuestión que creo que en la ciencia es súper importante, ¿verdad? Siempre saber comunicar o saber también interpretar qué fue lo que obtuve o no de un laboratorio, o qué fue lo que me dijo ese laboratorio del comportamiento de la ciencia, digamos, siguiendo a Max Planck, lo que un laboratorio hace es tratar de comprender cómo se comporta la naturaleza, ¿verdad? Eso es lo que hacemos cuando hacemos experimentos, llegar, tal vez no a forma completa, pero sí con modelos, poder entender un poco el comportamiento natural. Y esto del trabajo experimental, que siempre me gusta recalcarlo, ¿verdad? El trabajo experimental, que aquí tal vez hay actividades que faltó incluir, pero básicamente tenemos 3 formas habituales de hacer trabajo experimental, unos que son los hands-ons, que pueden ser los laboratorios que tienen las diferentes instituciones o inclusive las actividades sencillas que se hacen en casa, como ya mencionaron algunos en la primera actividad. Los laboratorios virtuales, que también coincido, hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos un laboratorio virtual, que también tienen muchas ventajas. Un laboratorio virtual, a diferencia de un laboratorio hands-on o un laboratorio remoto, nos permite en algún momento poder detener el tiempo, por ejemplo, y analizar un fenómeno más a fondo, que eso no se puede hacer en ninguna otra instancia experimental, ¿verdad? Entonces creo que ese es un valor muy grande que tiene y también que puede llegar a muchas personas sin tener que pagar. Los de FED son muy rescatables, ¿verdad? Y también los de Michael Fenn me gustan mucho, son bastante completos. Y los laboratorios remotos, que en realidad podríamos decir que tiene componentes de ambos, ¿verdad? Tiene componentes de ambos porque son equipos reales que se acceden a través de Internet, es decir, a través de una forma virtual, ¿verdad? Entonces sí que da cierta ventaja. Esta imagen siempre la colocamos, cómo se hacía actividades de laboratorio antes de COVID. Estos son laboratorios nuestros en la UNED. Vemos a compañeros de química, de biología, haciendo actividades en el laboratorio, ¿verdad? In situ, que actualmente no se puede asistir, o no la cantidad de veces que quisiéramos, debido a las medidas que se han tomado por esta pandemia. Y el laboratorio virtual también, que son experiencias que tal vez la desventaja que tiene es eso, que es algo programado, ¿verdad? No es algo que ocurre real. Nosotros hemos desarrollado esta aplicación que se llama Segunda Ley de Newton, que les decía, que de hecho está disponible para Android y iOS. Ustedes pueden descargarla en este momento, en el buscador coloca así, Segunda Ley de Newton. ¿Qué ventaja tiene la versión aplicación de este laboratorio virtual? De que se hace con realidad aumentada, y eso a los estudiantes realmente les gusta mucho, porque se sienten inmersos dentro de la actividad. De hecho, hemos hecho algunos videos en los cuales explica, tenemos un video corto acá, que lo pueden bajar. Bueno, se los voy a pasar el enlace. Vamos a esperar que se pase este anuncio. Que aquí se ven explicado cómo descargar la aplicación, dónde bajar el marcador de realidad aumentada. Se los voy a colocar para que ustedes lo puedan descargar. Se los voy a colocar aquí en el chat del Meet,
que esa aplicación a los estudiantes les ha gustado muchísimo porque es una aplicación que tiene una versión con realidad aumentada y eso creo que es bastante novedoso en algunos laboratorios de física. También tiene la versión web, digamos que es la versión que es esto que se ve acá. Igual, está gratuito, lo bajan de la página de la UNED, la versión web, pero sí que está mejor la versión aplicación. Tiene 3 experimentos, un experimento sencillo que es el plano inclinado simple, ¿verdad? En el cual usted puede cambiar algunas variables, puede cambiar fricción, puede cambiar la distancia, en la aplicación no se puede cambiar la masa y realmente comprobar que la aceleración en un plano inclinado es independiente de la masa y el ángulo, ¿verdad? Tiene una segunda parte que es un objeto de 2 masas en un plano, ¿verdad? Y un tercer experimento que son un plano inclinado doble que tiene 2 masas, ¿verdad? Más o menos algo como esto. Y ahí pueden trabajar, ¿verdad? Y el modelo que de hecho es el que ustedes ven en 3D es un modelo como este que se ve en la versión de aplicación, ¿verdad? Es un modelo, realmente es una aplicación que tiene bastante desarrollo y nos hemos llevado mucha sorpresa y probablemente fue por la pandemia. Esto se realizó antes de la pandemia, pero la cantidad de usos que tiene este laboratorio no pensábamos que fuera tanto, la cantidad de descargas que tiene realmente es increíble para un laboratorio que es tan nuevo, ¿verdad? Pero es un laboratorio virtual. ¿Por qué les digo esto? Porque en la misma lógica que el doctor Idoyaga presentó la semana pasada y comentó ahorita, también pensamos que la actividad experimental debe darse en un contexto, como lo mencionaba, ¿verdad? Una cuestión de laboratorio extendido, que no sea simplemente actividades simples de laboratorio, por decirlo de alguna forma, o habituales como las que hacíamos siempre, ¿verdad? Sino tratar de incorporar diferentes elementos y tener más actividades experimentales en nuestros cursos, que creo que es el valor. Y el laboratorio remoto, que, bueno, el laboratorio remoto es un equipo real que se opera remotamente, ¿verdad? Por medio del uso de internet y muchos, no todos, tienen cámaras para observar qué es lo que ocurre, ¿verdad? Por ejemplo, el laboratorio que ven aquí abajo, VISIR, que es el laboratorio más potente casi que existe a nivel mundial, que ustedes van a poder utilizarlo, es un laboratorio que no tiene cámaras, pero no se requiere, pero muchos otros sí. Más adelante lo veremos. Con los laboratorios que son en tiempo real, los remotos, hay un problema, digamos que hay que tener múltiples copias para poder utilizar el laboratorio de forma simultánea a varios estudiantes. Por ejemplo, estos robots, ustedes pueden ver, están en Sudáfrica, están en Colombia y están en España, y también los tenemos en la UNED en Costa Rica. Este, por ejemplo, es el de la UNED de Costa Rica, aquí se ve. De hecho, tenemos 2 copias del mismo robot. De estos Arduinos tenemos 4 copias que se utilizan muchísimo en los cursos de programación, y allá al fondo se ven los otros laboratorios. Entonces, cuando tenemos un laboratorio remoto en tiempo real, tiene varias desventajas. Una es que si algo se daña, obviamente tenemos que ir al laboratorio a repararlo, ¿verdad? Lo cual no es un problema. Para eso, pues, cuando uno se mete en un tipo de proyecto de eso es una lógica habitual. Pero la desventaja que tiene en términos educativos es que, por ejemplo, aquí solo puede haber un estudiante en un laboratorio. Una vez que él termina, ingresará a otro estudiante. Si igual hay un sistema de colas para controlar eso, ¿verdad? Pero entonces buscábamos una forma para poder hacer esto y lo que mejor sale son los laboratorios diferidos, que también son laboratorios con equipo real, pero que se hacen no en tiempo real, sino que hacemos una cantidad de grabaciones extensas, luego a través de software los empaquetamos y hacemos una experiencia que, si usted la ve, son datos reales, se hace cierta cantidad de grabaciones muy amplia para poder tener variabilidad en los datos y luego poder analizar esos mismos datos, ¿verdad? Y poder trabajar con ellos. Pero el estudiante lo que ve es una plataforma que es igual a un laboratorio en tiempo real. ¿Qué permite un laboratorio diferido? Hacer experiencias reales de química, que en química es muy complejo porque los procesos químicos son irreversibles, ¿verdad? Entonces teníamos que buscar una forma de hacerlo y por ahí un miembro de mi equipo, Eric Montero, se le ocurrió que podíamos hacer una práctica de ese tipo y hemos seguido haciendo más. Esta práctica, por ejemplo, que es valoración ácido base, que la van a tener para que trabajen en ella, también tiene una cantidad de usos muy amplia en el poco tiempo que tiene y se ha usado en diferentes países, en Colombia, en Costa Rica, en Sudáfrica, en Estados Unidos, en varios países de Europa, en Argentina. Entonces realmente hemos visto que es un laboratorio que ha tenido o que tiene una usabilidad muy alta, que por ahí también alguien mencionaba que el mismo laboratorio puede servir para muchas cuestiones, ¿verdad? Yo también creo en eso, ¿verdad? Entonces, este es otro laboratorio que también es diferido, que es sobre la ley de Boyle, ¿verdad? Que la ley de Boyle, como todos saben, lo que hace es relaciona 2 variables físicas, como son la presión y el volumen, ¿verdad? Y con eso podemos comprobar cómo se comporta cierto sistema. Este laboratorio puede hacerlo bastante bien, ¿verdad? Y obviamente para poder hacer todo esto hay que tener un equipo de trabajo. Este es el equipo propio de la UNED, que también trabajamos en colaboración
con la Universidad de Buenos Aires, ¿verdad? Y con LabSlam, que es un socio que tenemos bastante importante, para poder desarrollar y probar laboratorios. Ahí en la imagen, por ejemplo, ven un laboratorio que estamos en proceso de desarrollar, que es sobre un movimiento celular, no recuerdo el nombre de eso, no soy muy experto en eso, pero sí que tengo biólogos trabajando también, ¿verdad? Entonces, ellos son los que más saben, pero son prácticas que se utilizan muchísimo, y no es solamente que observen un video, sino que puedan hacer enfoques, puedan cambiar la posición como se hace exactamente en un microscopio, ¿verdad? Pero eso es bastante complejo. Y antes de ver los laboratorios, quería rescatar esto que decía, que dice Denis Guillet, que realmente encaja con lo que mencionaba la compañera, y dice que un laboratorio remoto debe ser pedagógicamente agnóstico. Con esto lo que se refiere es que puede ser utilizado por diferentes profesores para diferentes fines. Quiere decir también que no deberíamos desarrollar un laboratorio específico para algo, sino que debe ser lo más general para que se pueda utilizar en diferentes asignaturas, niveles y contextos universitarios, ¿verdad? Si se quiere, que es básicamente lo que hemos venido trabajando. Y eso por ahí. Luego voy a mostrarles unos laboratorios, y después de que los muestro, sí quiero que ingresen y trabajen en ellos. También les quiero mostrar algo que tiene esta plataforma que utilizamos, que es la plataforma de LabSlam, que es la cuestión de poder ver estadísticas. Por ejemplo, creo que a todos como profesores siempre queremos ver qué está haciendo o qué no está haciendo el estudiante, ¿verdad? Y esta plataforma sí que nos permite hacer eso. Podemos darle un seguimiento a los diferentes cursos. Vean, por ejemplo, que este es el espacio solo de la UNED. Tenemos 1097 estudiantes, esto es en el último semestre, 7,433 usos. Para una universidad como la nuestra, que no es tan grande, es una cantidad, y para carreras solo de ciencias, ingeniería, es una cantidad de estudiantes bastante alta, ¿verdad? Por ejemplo, la universidad bueno, podemos ver un curso aquí, que es Fundamentos de Física, que se dio en el segundo cuatrimestre, y uno puede ver cuántos estudiantes habían matriculados en el curso, 125, cuáles laboratorios se utilizaron en esos cursos, y además yo puedo ver los momentos en que se han utilizado esos laboratorios, cuál fue el día que más estudiantes ingresaron, y luego puedo ver también cuáles estudiantes han ingresado y cuántas veces. Eso creo que como docentes es bastante positivo, poder dar un seguimiento a lo que el estudiante hace. Les voy a mostrar datos de la Universidad de Buenos Aires, que es donde trabaja el doctor Ido Llaga, pero si ustedes ven, hemos dado acceso a muchas universidades, a muchísimas universidades. Y lo que les decía de pedagógicamente agnóstico, de que los laboratorios no deberían ser muy específicos, siempre lo hemos cumplido, pero sí hemos hecho algunos laboratorios específicos para algunos casos. Por ejemplo, para las carreras de física, cuando se ve física electrónica, hay laboratorios que son muy puntuales para esas carreras. Hace poco desarrollamos uno para la carrera de física acá de la Universidad de Costa Rica, que es la única universidad que da física en Costa Rica, ¿verdad? Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, en este último semestre, creo que tienen 3,585 estudiantes con 21,000 usos. Vean que realmente es una cantidad bastante grande, con diferentes laboratorios también. Entonces, de ahí puede ver, qué sé yo, el día que más usos tiene, creo, vamos a ver el día que más usos tiene 1,336 usos, por ejemplo, ahí, bueno, ese es el día con más usos. Un mismo laboratorio, para que tenga 1,336 usos, creo que eso es imposible, ¿verdad? Casi que tal vez en la vida útil de ese laboratorio, de ese equipo. Entonces, en esto sí que se magnifica o se aprovecha al máximo lo que se puede hacer dentro de un laboratorio a través de estos equipos. En algún momento, la semana pasada, yo les decía que igual tener un laboratorio de este tipo no es algo, no es barato, no es sencillo y requiere cierto desarrollo, pero por dicha hay empresas como LabSlam que los ofrecen. Nosotros los gestionamos a través de LabSlam porque los laboratorios son nuestros, pero si los tenemos dentro del LabSlam, toda la logística que llevaría el mantenimiento de un laboratorio se vuelve más sencillo. Y como ven en el espacio de la UNED, hacemos diferentes grupos para diferentes cursos. Voy a ingresar a algunos laboratorios. Voy a ingresar, por ejemplo, a este que es VISIR, que es el laboratorio de electrónica, que el VISIR es el acrónimo de Virtual Instrument System in Reality. Es un laboratorio que se desarrolló en Suecia por Ingvar Gustafsson y su grupo, pero que es un laboratorio capaz el más difundido porque tiene diferentes estancias en varias universidades del mundo, ¿verdad? En Europa, en América del Sur hay 3 VISIR, y Costa Rica, India, hay en varios países. Entonces, VISIR básicamente lo que usted ve es una protoboard, los que somos de física más o menos sabemos qué es esto, ¿verdad? En la cual usted puede trabajar con circuitos. Por ejemplo, voy a medir una resistencia en serie
Este es un laboratorio que ocurre en tiempo real. Todos estos circuitos están montados en el visir que está en la UNED. Y usted puede, qué sé yo, tiene, bueno, la placa de prototipos, ¿verdad? Tiene un multímetro, tiene un generador de funciones, tiene un osciloscopio y tiene una fuente. Entonces, se pueden hacer prácticas desde las más sencillas hasta prácticas bien complejas, ¿verdad? Ahí voy a medir, qué sé yo, resistencia. Digo, realiza la medición y ahí está el valor. Si ustedes ven las dos resistencias que tengo, una es de 1 kilo ohm por los colores y la otra es de 10. La suma algebraica de esto es 11, pero al ser un laboratorio real, obviamente hay cierto grado de error. Entonces, aquí se pueden hacer prácticas tan sencillas como esa, hasta prácticas muy complejas como las que, como circuitos RLC, por ejemplo, y cuestiones de este tipo, ¿verdad? Vamos a ver otro laboratorio que creo que se puede utilizar muchísimo en diferentes contextos también, que es un plano inclinado. Este plano inclinado lo que permite es, bueno, permite hacer diferentes prácticas, inclusive una caída libre, ¿verdad? Se podría hacer con él. Entonces usted coloca un ángulo, voy a colocar un ángulo de 30 grados. Yo le digo empezar experimento. El ángulo se le envía el dato que yo le envío se va al laboratorio. Hay una bolita que yo no sé si ustedes la pueden apreciar ahí. Hay una bolita que la van a ver cayendo. Y hay ciertos sensores de posición. Cuando él pasa, registra el tiempo en el que pasa. Vamos a ver. Ahí cayó la bolita. Y lo que me da es una tabla de posición en función del tiempo. Posición en centímetros, tiempo en milisegundos. Eso luego lo trabajamos y podemos hacer diferentes prácticas de laboratorio según se quiera, ¿verdad? Puede inclusive hacer diferentes ángulos y luego por extrapolación calcular aceleración o lo que realmente se nos ocurra. Entonces, realmente es un laboratorio que sirve para hacer diferentes experiencias con nuestros estudiantes. Voy a mostrar otro más para que luego sean ustedes los que exploren. Vamos a ver uno de química, que es el de valoración ácido-base, que les decía que hacer laboratorios en química es complejo por la naturaleza misma de la química, ¿verdad? Que es por lo general irreversible. Este laboratorio, de hecho, nos parece que ha sido un laboratorio muy completo, ¿verdad? Tiene un video en el que se explica el uso del laboratorio, tiene una sección de configuración, que es hidróxido de sodio, creo que es eso, y ácido cítrico. Uno elige la configuración y le dice empezar a observar. Y lo que se va a observar son en realidad dos cámaras en la pantalla. Una cámara que se ve el LabQuest, ¿verdad? Que es el equipo que se utiliza para registrar datos. Y el gotero, no sé cómo le llaman, creo que es un gotero. Van a caer gotas, hay un sensor que registra las gotas y entonces podemos ver lo que ocurre. Entonces lo que digo es añadir gotas. Cuando se le da a añadir gotas, vamos a ver las gotitas cayendo, no sé si las ven ahí. Las gotas van a ir cayendo y se va a ir registrando el pH en función del volumen. Y así hasta que terminamos de echar más gotas y eso cambia de color, ¿verdad? Que tarda bastante rato, por eso no lo voy a hacer, no lo voy a completar. Una vez que usted ha descargado todo, se puede bajar un fichero, que es el que el estudiante utiliza para hacer los cálculos. Que si yo puede sacar la primera derivada o lo que el profesor realmente le pida, ¿verdad? Eso ustedes también lo van a explorar. Entonces, Nacho, yo no sé si puedes habilitar en el entorno. Ya está, Carlos, sí. En el módulo 2, si pueden entrar al entorno, en el módulo 2, bueno, está la hoja de ruta, que ahí la van a ver. Que vos refrescá porque vos lo tenés cerrado, pero refrescá, pon F5 y ahí lo vas a ver abierto. Bien, bueno, ahí va. Y entonces van a ingresar a los diferentes laboratorios. Entonces, ¿qué es lo que queremos en estos minutos? Que tal vez ingresen para que vean que es bastante sencillo. Le van a dar simplemente clic sobre el laboratorio, dice acceder al laboratorio y ahí ustedes ya tienen un acceso directo. ¿Qué ventaja tiene usar los laboratorios de esta forma? Que también los podemos incorporar a la plataforma virtual y con las mismas credenciales de la plataforma el estudiante ingresa, no tiene que registrarse. Esto realmente le da una potencialidad muy alta. Creo que alguna vez les dije también, todos los laboratorios son multiplataforma, no se requiere un lenguaje específico y pueden trabajar en ellos. Entonces, si gustan, les doy unos minutos para que ustedes ingresen a los laboratorios y exploren rápidamente para que trabajen un poquito en ellos.
y ahorita conversamos. Bueno, una vez que ustedes ingresan, yo puedo ver también en el sistema quiénes ingresaron y quiénes no ingresaron al laboratorio, que eso casi que en tiempo real, yo podría ver quiénes de ustedes ya están en el curso. Eso es en el grupo del SUCA. Laboratorios. SUCA. Nosotros podemos ver quiénes han ya ingresado a los laboratorios. Y ahí pueden ir. Entonces ya veo que Dolores ingresó. Entonces ya pueden ir ingresando y probando los diferentes laboratorios. Ya vieron que es bastante sencillo, solo darle clic sobre el nombre del laboratorio. Entonces, los invitamos a que los exploren. Nacho, no sé si querés decir algo, tal vez. Me parece que fue clarísima tu presentación, me parece que ahora viene esto de familiarizarse, de conocerlos, que los exploren sin miedo, que los exploren también con ánimos críticos, ¿no? Pensando en qué cosas de las que encuentren allí podrían formar parte de sus prácticas, cuáles son las potencialidades, cuáles son las cosas que por ahí no les resultan, porque lo importante a la hora de armar una práctica experimental para un entorno digital es reconocer las potencialidades de cada uno de los elementos. En mi manera de ver, y creo que puedo hablar por Carlos y por todo nuestro equipo también, la experimentación remota, por su sofisticación y porque responde a prácticas tradicionales del nivel superior, debería estar presente como elemento central en las propuestas de laboratorio extendido pensadas para la enseñanza de las ciencias en la universidad. Porque en la universidad se requieren actividades de alto nivel de sofisticación y aparte se requiere esta cuestión de familiarizarse con los modos propios y rigurosos del trabajo académico y del trabajo profesional. Otros elementos del laboratorio extendido también incorporan esto, pero ninguno lo incorpora de manera tan clara como lo hacen los laboratorios remotos de este estilo, ¿no? Ustedes vieron, la práctica de titulación era una titulación de ácido cítrico con hidróxido de sodio como valorante, con con fenostaleína como indicador, donde se puede calcular el punto final con esa bureta automática que mostraba Carlos, donde se puede también después inferir el punto de equivalencia a través de cálculos y de datos. Entonces, realmente me parece que esa práctica, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de una práctica que está muy instalada en la educación superior, en distintas disciplinas. De hecho, nosotros tenemos en este curso un montón de personas que se dedicaron a la farmacia, ¿no? Que son químicos farmacéuticos, química farmacéutica, se dedican a esa rama del conocimiento. Fíjense, esta práctica del laboratorio, creo que ya se los comenté alguna vez, pero lo vuelvo a hacer, es una práctica que está en la mayoría de las farmacopeas del mundo entero, en la farmacopea argentina, en la farmacopea norteamericana, en la farmacopea europea, y seguramente estará también en las farmacopeas de sus respectivos países, ¿no? Para los que no sean del área, farmacopea es el códex farmacéutico de cada país, ¿no? Que reúne todas las prácticas estandarizadas. Y el ácido cítrico se titula con hidróxido de sodio, con indicador fenolftaleína, de esta manera, por ley, en los distintos países cuando se usa como excipiente de medicamentos. Entonces, es una práctica que fíjense cómo se ajusta perfectamente a la carrera de farmacia. Sin embargo, esa misma práctica, como decía Carlos, con ese nivel de sofisticación, nosotros la usamos también en la carrera de medicina, no porque nos interesa que los chicos que estudian medicina sepan lo mismo que los que saben farmacia, sino porque la práctica enfocada y puesta en una secuencia didáctica, armada en la lógica del laboratorio extendido, puede responder a distintos objetivos de aprendizaje. Porque yo la puedo usar, por ejemplo, para hacer realmente la titulación, o lo puedo usar simplemente para mostrar una neutralización ácido-base en un curso, por ejemplo, elemental de química. Y lo mismo va a pasar con la práctica del visir, y lo mismo va a pasar con la práctica del plano inclinado, etcétera, etcétera, ¿no? Son las prácticas, esta idea del asepticismo. Claro, en realidad, de agnosticismo, perdón. Toda práctica es agnóstica, porque lo que la va a dotar de valores es la secuencia y el diseño, que es el profesor, la profesora, el que es el responsable de eso.
Luego los diseñadores de experiencias remotas, los diseñadores de simulaciones, los diseñadores de lo que sea, bueno, harán mejor o peor su trabajo, pero la significación de eso se la tiene que dar el docente. Y ese me parece que es el secreto de la incorporación de este tipo de prácticas. Insisto, para mí, con lo que mostraste, Carlos, queda clarísimo cómo estas prácticas son centrales en el nivel superior por su grado de sofisticación y por su impronta propia de la discusión académica de este nivel. Sí, ya he visto que varios han entrado, ya bastantes. Y otra cosa importante, también agregando, es que sí hemos hecho algunos recursos, como el canal de YouTube, que tenemos varios tutoriales y diferentes recursos que les pueden ayudar cuando lo están usando, ¿verdad? Eso creo que también el grupo del doctor Idoyaga, cuando trabajan en estos laboratorios en la universidad, han hecho sus propios tutoriales para guiar al estudiante, ¿verdad? Creo que eso es bastante bueno. Estamos en una enseñanza remota de emergencia en la cual es mediada por tecnologías y tenemos que hacer esa mediación de forma adecuada, ¿verdad? Creo que es casi que la clave para asegurar que el uso o el buen uso de estos laboratorios, porque que use un laboratorio para que hacen una práctica real en tiempo real que se ve muy bonita, pero no tiene un sentido educativo adecuado, creo que tampoco es la idea, ¿verdad? Y bueno, no sé si algunos de programación o algo así, que también tenemos algunos laboratorios también, ahí pueden probarlos. Esto que decías es importantísimo, ¿no? Es el laboratorio remoto, como parte, o cualquier elemento del laboratorio extendido, está dentro de una propuesta didáctica, una propuesta de un curso que, bueno, como decía Carlos, en este momento está haciendo en entornos digitales. Pero podría no ser, podría estar incluso en un curso presencial una propuesta de experimentación remota, ¿por qué no? Pero de todas maneras, ¿cómo vamos a integrar estos recursos a nuestra propuesta de enseñanza? Es lo que vamos a trabajar un poquito en el módulo 3, ¿no? Que ya vamos a hablar ahí de diseños de enseñanza, ¿no? Diseñar nuestra enseñanza con laboratorios remotos en el marco del laboratorio extendido. Entonces sería como el recorrido que estamos haciendo, ¿no? De lo general a lo particular y después al diseño. Sí, también, Nacho, decirles que si tienen alguna duda para entender algún laboratorio o algo, también nos pueden contactar y podemos verlo, ¿verdad? Eso siempre hemos estado en esa lógica de trabajo. Pero sí es importante, ojalá que alguno de ustedes se anime y pueda hacer una secuencia didáctica, digamos, que se pueda utilizar en uno de sus cursos y le damos acceso al curso entero de ustedes y ustedes utilizan ese laboratorio a su gusto con sus estudiantes. Creo que eso sería muy bueno, ¿verdad? Muy bueno para todo, para ir realmente empezando a hacer la secuencia y que esa secuencia se aplique. Entonces, piénsenlo por ahí. Si tienen algún curso en el cual pueden utilizar alguno de estos laboratorios, nosotros les damos el acceso. ¿Cierto, Nacho? Estoy silenciado, perdón. Sí. Ahí estoy. Hola, No. hola, buenos días. Buenos días, Jorge. Qué gusto saludarlos a todos. Vean, pues yo ya tuve la oportunidad de ingresar y la verdad están buenísimos esos laboratorios remotos. Veo que en algún momento para alguien que imparte los cursos de química, por ejemplo, física, van a ser muy buenos. De hecho, va de cajón que van a ser aplicados. Pero vean que yo quiero hacerles una consulta. En mi caso, tengo la oportunidad de impartir, por ejemplo, laboratorios de hidráulica, topografía, mecanización agrícola. De hecho, el tema de mecanización agrícola en Argentina sí es bastante avanzado a nivel de Latinoamérica. Ahí he estado consultando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con esos 3 cursos, ¿ustedes conocen algún tipo de simulador que pueda serme útil? Sí hay proyectos. Sé que en Europa hay una gente que tiene laboratorios de hidráulica y eso, pero son muy cerrados en la Universidad de Navarra. Sé que no los ponen casi a disposición por eso. Nosotros, por ejemplo, de temas agrícolas, solo tenemos un laboratorio de acidez intercambiable del suelo. Luego de eso no tenemos. Por la misma naturaleza de estos temas, hacer un laboratorio remoto de esto es muchísimo más complejo. Pero si querés nos mandas un correo y podríamos investigar qué cosas hay. Yo te digo dónde hay, porque sé que la Universidad de Navarra tiene. El de acidez del suelo puede ser muy interesante también en el marco de eso. Y ese está disponible en la Universidad de Carlos, ¿verdad? En la UNED, que ya se está trabajando. A mí me parece que es un laboratorio
yo tengo algún conocimiento de bioquímica vegetal y del suelo porque fue mi primera especialización antes de dedicarme a la didáctica. Bueno, es algo bastante habitual, ¿no? Soy bioquímico y vivo en la Argentina. Nosotros somos un país que tiene una matriz agroindustrial importante, entonces acá muchos de nosotros nos hemos dedicado a estudiar el suelo. Y me parece que es un laboratorio muy potente que quizás, sí, pero en esta lógica, Jorge, te lo digo, quizás uno dice, bueno, esto no se ajusta exactamente a mis contenidos de manera exacta, pero por ahí siempre hay que mirar que los laboratorios remotos tienen otro trasfondo. Yo puedo trabajar con el laboratorio por ahí de acidez del suelo, en cursos como los que vos estás mencionando, que quizás vos decís, bueno, yo acidez del suelo no trabajo exactamente mis contenidos, no es algo que trabaje exactamente. Bueno, también el estudiante ahí aprenderá cómo se hace para trabajar con suelos, cómo se hace la toma de muestra, cómo se manejan las variables, cómo se datos. Viene contenido parecido, piensa con una mirada un poco más amplia. Es una secuencia de enseñanza. A veces también me ha pasado a mí que yo dije, este laboratorio no sé si se ajusta tan bien. Y después cuando me lo pongo a usar, y me lo pongo a trabajar, y me pongo a generar mis propios materiales, me doy cuenta que los laboratorios son mucho más versátiles de lo que pensaba. Por ejemplo, yo en los cursos tenemos, volviendo a la hidráulica, es como, yo creo que laboratorios remotos de hidráulica vamos a tener pocos en el corto plazo, aunque sí creo que si le bajamos una hidráulica le decimos dinámica de fluidos en el sentido más suave, quizás, de esos vamos a tener muchos. De hecho, yo le he dicho a Carlos en más de una oportunidad, ya nosotros estamos diseñando todavía a nivel papel, ¿no? Un laboratorio para trabajar las cuestiones básicas de dinámica de fluidos, ¿no? Como podría ser, bueno, no sé, registrar presiones, registrar flujos, registrar velocidades en distintas secciones de cañería o hacer esto de secciones de cañería colocadas en serie o en paralelo para ver, ¿no? No es directamente dicho, ¿no? Porque no tiene el nivel de sofisticación, por ahí sí te sirve como basamento o alguna cosa para trabajar. Eso sí lo vamos a ver en breve. Y sí hay ya funcionando laboratorios que tienen que ver con todo lo que es estática de los fluidos, porque laboratorio de flotabilidad ya hay, porque de eso sí hay, y seguramente van a aparecer algunas otras cosas también muy interesantes, como laboratorios vinculados a stocks, mediciones de la viscosidad, ¿no? Que si bien, insisto, ¿no? Están como en un lugar más básico porque están desde el estudio de los fluidos, desde la percepción de la física y no con los componentes de la cuestión ingenieril que tendría que tener el estudio profundo de la hidráulica. Me parece que sí van a ser elementos que se van a poder incorporar en los cursos en la medida que luego se enriquezcan con otros recursos, tus propios materiales, tus propios videos, tus propias actividades presenciales, tu propio análisis de casos, ¿no? Me parece que en esa lógica. Lo mismo también sucede... Yo sí pensaría que cada día van a estar apareciendo más desarrollos de eso. Todo el tiempo. La UNED de España tiene un equipo Festo, creo que es automatizado, bastante completo, pero también no están dando acceso así como abierto, pero sí bastante completo. También hay una universidad en Austria, que es la Universidad de Carintia, que también tiene un equipo bastante completo que es para motores y toda esta cuestión, pero también es muy cerrado. Pero yo sí pensaría que con toda esta lógica de trabajo que hay a nivel mundial, bueno, vea ustedes mismos, ustedes hace un año no sabían que era un laboratorio remoto, probablemente. La misma pandemia fue la que ha hecho que esto avance muchísimo. Y también cierta lógica, como decía Nacho, es que todo esto va a ir cada vez aumentando más. Digamos, van a haber más grupos porque ahora... Yo supongo que tal vez alguno de ustedes se va a interesar en esto y hasta podríamos a futuro ver y pensar en hacer un laboratorio en conjunto. Eso creo que podría ser bastante bueno, ¿verdad? Esa lógica de trabajo cada día creo que se va a ir fortaleciendo y vamos a estar con más desarrollos en áreas, digamos, hacer laboratorios de física o de electrónica o de ciertas áreas de ingeniería es muy fácil, pero hay otras que cada día más van a estarse desarrollando, como esas que mencionas, pero sí hay... pero no son abiertos, eso es lo que sí le digo. Lo que sí... Por correo y por cualquier cosa. No, iba a decir que han aparecido laboratorios de alta especificidad. Por ejemplo, el otro día estábamos acá con el doctor Matarrita en una reunión que hicimos en la Universidad de Buenos Aires y la doctora Concari,
Sonia Concari, que trabaja acá, contaba de un laboratorio remoto. Yo me quedé sorprendido por la especificidad, el grado de especificidad, que era un calefón, ¿no? un termotanque solar, que además de ser remoto era móvil. O sea, que podía ir instalándose en distintas partes del mundo y se controlaba remotamente y servía para calentar el agua de manera solar y medir y manejar algunas cuestiones ahí. Entonces, fíjate el grado de especificidad de ese laboratorio remoto, ¿no? Muy específico, porque termotanques solares, instalaciones móviles, etcétera, es una cosa muy específica. No se habla de eso en los cursos de física o de química, o de física, de manera habitual. Así pero van a empezar a ver cada vez más. Y también decirlo, porque hay muchos colegas acá que son del área, también del área de la biología o de asignaturas más vinculadas con la biología. Si bien viene con cierto retraso, vamos a decir las cosas como son, viene con cierto retraso el desarrollo de laboratorios remotos en biología, ya están empezando a aparecer y cada vez van a aparecer más. Microscopios remotos, que son muy valiosos, porque realmente la observación en microscopía en algunas áreas, como por ejemplo la histología, la hematología, todas las áreas también de las plantas, ¿no? Porque hay también un estudio de las plantas a nivel botánico, que también se hace con microscopios, ¿no? Que es muy interesante, y tener los microscopios remotos va a abrir ese campo de una manera fascinante. Ya existen microscopios virtuales, eso sí existe, y hay bastantes. La Universidad de Buenos Aires tiene uno, es abierto, o sea, pueden pedir el acceso, funciona en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, pero para mí la potencia de lo remoto, la potencia de la observación real, la de trabajar con un laboratorio, con un microscopio de verdad, ¿no? Y yo poder estar ajustando el macro, el micro, poder estar enfocando, cambiando el objetivo, me parece que son cosas muy valiosas, ¿no? Con aceite de inmersión, sin aceite de inmersión, dependiendo del aumento que vaya a usar. Digo, me parece que son cosas muy valiosas y que se están ya desarrollando. Acá tienen un caso para la biología dentro de la selección que hizo Carlos, que es el estudio de las planarias, ¿no? Que es una experiencia muy clásica en biología, en el área de la biología, es una experiencia súper clásica que se hace en todos lados, así que acá la tienen remota a través de un laboratorio de diferido, entiendo, que es esa cuestión. Y muy probablemente a la biología le pase lo mismo que a la química. Los laboratorios remotos para química y para biología, por la naturaleza de la experimentación en estas áreas, probablemente sean laboratorios diferidos, salvo el caso de los microscopios que podrían tener una modalidad de tiempo real, pero el resto de las prácticas en química y en biología van a ser seguramente diferidas. Otro de los planes que se estábamos desarrollando hace poco es el trabajar con un espectrofotómetro, ¿sí? Que no sé si todo el mundo lo conoce, pero es un aparato bastante común, que puede hacer un espectrofotómetro remoto. Y el espectrofotómetro remoto evidentemente tiene la posibilidad de trabajar en distintas áreas, porque la espectrofotometría es una técnica que se usa en la biología, en la química, en el seguimiento de reacciones, en la farmacia, en la medicina, en la ingeniería química, por supuesto, ¿no? En un montón de situaciones. Así que yo creo que se viene, después de que pase el sacudón de la pandemia, una explosión, porque ya hay muchos grupos desarrollando laboratorios remotos. Bueno, nosotros contarles que con Carlos, colegas también del Uruguay, hemos hecho un consorcio de los 3 países, de Argentina, Costa Rica y Uruguay, donde hemos aplicado a fondos internacionales, y ya tenemos el proyecto en marcha para la construcción de laboratorios remotos, y que estos van a tener alguna versión, no quiero decir que el 100%, pero alguna versión va a estar abierta y disponible para todo el mundo. Entonces esto también va a tirar abajo algunas barreras de acceso y qué sé yo, que ya lo estamos haciendo. Y una cosa que no llegué a contarle a Carlos, porque es noticia de última hora de ayer, pero así que también lo anuncio acá, es que la Organización de los Estados Americanos ya ha hecho el primer desembolso de otro proyecto que también tenemos con Carlos para el desarrollo. Entonces, fíjense, tres naciones, Costa Rica, Argentina, Uruguay, sumando esfuerzos financiadamente, la Organización de los Estados Americanos financiando el proyecto, nuestras propias actividades, y los estamos convocando, o sea, siéntanse invitados a sumarse.
Porque si vos, Jorge, necesitas un laboratorio de tales o cuales características, quizás no podemos hacer el laboratorio que vos exactamente necesitas, pero por ahí podemos conciliar algunas de tus necesidades con algunas de las necesidades de otros colegas y buscar un laboratorio que en parte nos satisfaga a todos y que te permita empezar a trabajar. Como yo te digo, quizás no te puedo decir que vamos a hacer un laboratorio de hidráulica, porque eso tiene un grado de especificidad muy alto, pero sí te puedo decir, bueno, veamos qué cosas de la dinámica de fluidos vos necesitas, que por ahí pueda necesitar otro colega también, y vamos por un laboratorio que trate dinámica de fluidos para que vos después puedas desde ahí escalar y seguir trabajando en hidráulica, y otro compañero, en vez de empezar por ahí, dirá, este es mi punto de llegada. Entonces, empezar a... Es esta lógica que hablaba acá el doctor Arguedas, que es, los laboratorios tienen que servirnos a todos para hacer distintas cosas, ¿sí? Distintas cosas. Entonces, nosotros buscamos también en el diseño eso, pero... Tomen esto como una invitación, ¿no, Carlos? A usar los laboratorios que Carlos ya les dijo que lo pueden usar con sus propios estudiantes, a diseñar sus secuencias y también a sumarse con nosotros para que pensemos juntos cuáles son los laboratorios que se necesita diseñar en este tiempo que viene, porque la experimentación remota, la educación, llegó para quedarse. Si había alguna duda de eso, me parece que la pandemia la borró. Ya no hay dudas de que en la educación que viene, que no va a ser remota para siempre, no va a ser remota para siempre, vamos a recuperar la presencialidad, pero esa presencialidad va a ser distinta. Ya va a ser una educación híbrida, donde lo digital va a seguir estando presente siempre y lo presencial se va a trabajar de otra manera. Entonces, pensarnos a futuro, pensarnos como comunidad y que este curso sea una excusa para ponernos a trabajar juntos, ¿no? Esa es la invitación. Tal cual. ¿Alguien más si quiere agregar algo, ver cómo vieron los laboratorios que exploraron? Y de hecho, sí, lo mismo que recalcamos, si alguno lo quiere usar, le hacemos un grupo específico para que ustedes lo hagan, utilicen los laboratorios o el laboratorio que quieran con sus propios estudiantes en su universidad, ¿verdad? Entonces, siéntanse realmente en confianza y eso, para eso estamos, creo. Sí, excelente. Fíjense que como mencionaba Nacho ahí, hay cuestiones que realmente uno las puede como que se adoptar para ir cubriendo ciertos temas, ¿verdad? Así como la pendiente en algún momento, pues yo ponía a pensar, sí, Ignacio ahorita cabal, ¿verdad? Me está haciendo ver que en algún momento puedo formar yo mi híbrido, así jalando aquí poco a poco. Y pues la verdad, muchas gracias también por la apertura que ustedes tienen, por toda esa gestión que están haciendo de fondos principalmente, porque es difícil, ¿verdad? Ya para llegar a armar un laboratorio, claro, pues enhorabuena que ese laboratorio remoto pueda ayudarnos a varios para poder desarrollar los cursos. Excelente. Y como decían, después de la pandemia, cuando ya venga ese modelo híbrido, esto va a ser, digamos, algo muy bueno porque muchas cosas que en clases se abordaban no quedaban tan claras como ya viéndolas en una parte virtual. Y si esa parte virtual la unimos a la parte presencial, va a ser algo pues muy bueno para la educación. Agrego una cosa más que me hizo acordar Jorge ahora recién con su comentario. A veces las cosas, los tiempos, ¿no? Los tiempos de la educación no necesariamente son los tiempos del aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Los tiempos de la escuela, los tiempos de la universidad, los tiempos de los docentes, los nuestros propios, ir atrás de un programa, estar presionados para cumplir con algunas cosas. Tenemos aulas, en la universidad esto es un fenómeno nuevo, en la escuela secundaria viene pasando hace rato, pero en la universidad es un fenómeno nuevo. Las aulas son cada vez más heterogéneas, los estudiantes son cada vez más distintos entre ellos. La universidad en el siglo XIX, si se quiere, o principios del siglo XX, o incluso me animaría a decir hasta finales del siglo XX, era bastante homogénea. Llegaban a la universidad estudiantes de determinadas características que por sus recorridos personales, eran bastante parecidos entre sí. Voy a hablar del caso de Argentina. En Argentina, hasta el año 60, 1960, 1970, la universidad tenía un componente claramente de una clase media. Ustedes saben, nuestro país en Latinoamérica se caracterizó en esa época por tener una gran masa de clase media, hijos de inmigrantes de distintas partes del mundo que venían y que encontraban en la universidad un camino de ascenso social, ¿no? Así funcionó la Universidad Argentina, porque, tiene una característica que es compartida con algunos países de Latinoamérica y con otros no. La Universidad de la Argentina no tiene costo, ¿sí? Es gratuita. Entonces, como la universidad es gratuita, muchas personas vieron en la universidad, y con justa razón, su capacidad de mejorar su estándar de vida, ¿no? De convertirse en profesional y estar mejor ellos y sus familias.
Caso más claro, si quieren, es el caso de mi familia. Mis abuelos vinieron a la Argentina sin un peso, o sea, muertos de hambre escapando de la guerra, punto. Esa es la realidad y no me da ninguna vergüenza decirlo, todo lo contrario. Vinieron acá porque se venían escapando porque los mataban en sus países y vinieron acá. Y bueno, en pocas generaciones, ya mi padre, mi madre, ya fue a la universidad y eso cambió la realidad de mi familia. Y yo no solo fui a la universidad, sino que pude ir a la universidad y quedarme en la universidad y ser profesor universitario y haber hecho mis estudios de posgrado y qué sé yo. Nunca pagué un peso, ni yo, ni mi madre, ni nadie pagó por hacer esto. Y eso en mi familia cambió la realidad en 3 generaciones. Pero la cambió radicalmente. Yo creo que mi abuelo en la vida pensó cuando se subió al barco escapándose que su nieto iba a poder, no sé, hacer un estudio de doctorado. Yo creo que ni sabía lo que significaba. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, hasta los años 60, la universidad fue relativamente estable en que esa clase media era la que asistía a la universidad. Hoy cambió, porque las políticas de la universidad cambiaron. Y hay otro tipo de gente que accede a la universidad. Lo festejo y me parece muy bien y creo que es lo que tiene que pasar. Que bueno, tiene trayectorias diferentes. Entonces los profesores universitarios tenemos un desafío y no son todos iguales nuestros alumnos. Y no todos nuestros alumnos pueden aprender al mismo tiempo ni al mismo ritmo. Y hay que hacerse cargo, ¿no? No se le puede echar la culpa al colegio secundario, no se le puede echar la culpa al destino, no se le puede echar la culpa a nadie. Si uno es profesor universitario, bueno, trabaja con lo que hay, con lo que tiene, con sus estudiantes y trabaja para sus estudiantes, para su crecimiento, para su mejora. Bueno, los laboratorios remotos, ¿saben qué? ¿Saben qué? Los laboratorios remotos respetan eso. Porque el estudiante puede volver a su casa y si el tiempo que estuvo conmigo en la universidad no le alcanzó, puede seguir practicando en el laboratorio remoto. Puede seguir probando. El laboratorio remoto brinda la creatividad, porque si la práctica que yo les hice hacer la quieren cambiar en el laboratorio remoto, la pueden cambiar. Pueden hacerla de otra manera, pueden repetirla con cambios, pueden generar otra cuestión. No es solamente una cuestión de acceso, no es que son más accesibles. Sí, son, además de ser más accesibles, apuntan a que el estudiante tenga mayores grados de libertad, exploran la creatividad del estudiante, respetan los tiempos de unos y de otros, están en una lógica de aulas que cada vez son más heterogéneas y le brindan la oportunidad. A mí me lo han dicho mis estudiantes, yo doy clase en 5º año y en 1er año. Así, un semestre doy clase para el 1er año, no me pregunten cómo hago eso, pero bueno, la vida misma. Doy clases en 1er año y en 5º año. Y me encuentro con 5º año, con estudiantes que los tuve en 1er año muchas veces, ¿no? Y ahora, a partir de que empezamos a incorporar los laboratorios remotos, los estudiantes de 1er año me dicen, mira Nacho, yo me hablo así con mis estudiantes. Bueno, al principio no me dicen Nacho, al principio me dicen profesor, qué sé yo, después con el paso del tiempo, en fin. Dice, yo al principio tuve esta experiencia, la hice 15 veces. Sí, 15 veces. Si hubiera ido yo a hacer el plano inclinado en el laboratorio presencial, ¿cuántas veces lo hubiera visto el chico? Una, con suerte, porque a veces ni siquiera, porque a veces lo tengo que hacer entre 6 o 7 chicos y hay uno que hizo la práctica y los otros 5 se quedaron ahí esperando. Entonces, este chico que me dice, yo lo hice 15 veces, ¿y por qué lo hiciste 15 veces? Porque necesitaba hacerlo. ¿Y está mal? No, está muy bien. Está muy bien. Y seguramente ese chico logró aprender porque lo pudo hacer varias veces. ¿Hizo lo mismo las 15 veces? No, no hizo lo mismo las 15 veces. Eligió ángulos diferentes, incluso ángulos que yo no le pedí. Probó otras cosas. Experimentó la caída libre, que era algo que no estaba incluido. Me vino con preguntas. El otro día, tenía una estudiante de 1er año, recién salida del colegio secundario, en un curso de química inicial, que se trabaja con el de la ley de Boyle que mostró Carlos, ¿no? Y me decía, profesor, qué sé yo, estoy muy preocupada. ¿Por qué? Le digo, estás muy preocupada. ¿Qué está pasando? Y me dice, no, ¿sabe lo que pasa? Mire, yo acá estuve estudiando y encontré que la constante del gas ideal, ¿no? Del modelo del gas ideal vale tanto, 0.082 atmósferas, Sí, le digo, está bien, es el valor de la constante, está bien las unidades, ¿qué te preocupa? Bueno, que yo entro al laboratorio remoto, lo hago distintas veces, a veces con un volumen, a veces con otro volumen, a veces con una presión, y a mí cada vez que lo hago me da distinto, y nunca me da 0.082.
Entonces yo le dije, mira, vos no tenés que estar preocupada, vos tenés que estar contenta, porque vos acabás de notar algo que otras veces no se notaba en estos cursos, que no se nota con una simulación, que no se nota con un video, que no se nota con un libro, que es la incertidumbre del dato empírico, el error experimental. En un curso de primer año, un estudiante que salía del colegio secundario, un tema que después se aborda, por supuesto, en los cursos más avanzados, donde ya se trabaja con la incertidumbre, se trabaja con los modelos, estimación del error, etcétera, etcétera. Pero fíjense que al darle esta herramienta a los estudiantes, pueden pasar cosas muy interesantes, muy interesantes. Como por ejemplo, esta que estoy hablando, estudiantes que solos empiezan a repetir sus prácticas. Carlos lo dijo muy bien, nosotros este semestre tuvimos 3.000 o 3.000, 4.000 alumnos en el curso, pero hubo 21.000 prácticas de laboratorio. Eso quiere decir que si yo saco un promedio, los estudiantes están haciendo 5 o 6 veces cada práctica de laboratorio. No porque yo se las pida, porque ellos lo necesitan. Saben que lo necesitan y lo hacen. Porque el estudiante que viene a la universidad viene para aprender. No viene, nadie lo obliga, digo, no viene a punta de pistola ni nada, viene para aprender. Entonces, lo repiten. Y estos son valores de la experimentación remota que, aunque vuelva a la presencialidad, no deberíamos abandonar. ¿Sí? No deberíamos abandonar. Nacho, y también que son valores que otras universidades del primer mundo ya lo tenían instaurado. Creo que esto llega muy lento a Latinoamérica, porque uno ve Stanford, el MIT, universidades como Deusto en España, que tienen esto desde hace años, y qué sé yo, cuando yo me doy cuenta de que los laboratorios remotos existen es porque leí artículos de universidades de Stanford, por ejemplo, o del MIT, que es donde casi que esto nace, y llega a las universidades nuestras con un rezago bastante grande, ¿verdad? Porque muchas veces teníamos como un miedo a hacer cuestiones experimentales remotas, cuando la misma ciencia trabaja de esa forma, ¿verdad? Es una cosa que a veces la lógica es extraña. Y en esto, yo lo digo con mucho orgullo, ¿no? Y se lo agradezco mucho a Carlos, porque Carlos fue uno de los principales promotores de que en la universidad, y bueno, primero que me arrastró a mí, en el buen sentido, al mundo de la experimentación remota, ¿no? Digo, yo aprendí mucho con Carlos, porque esta es la realidad. Y espero que mi colaboración sea valiosa en alguna medida, pero al arrastrarme a mí, él arrastró a la Universidad de Buenos Aires a incorporar en todas sus prácticas, en muchas de ellas, la experimentación remota. Y hay que decir una cosa, la Universidad de Buenos Aires es la única universidad masiva y de acceso irrestricto que está haciendo experimentación remota. Masiva, porque nuestra universidad tiene 400.000 estudiantes. Sí, escucharon bien, no me equivoqué. 400.000 estudiantes tiene nuestra universidad. Y por eso es masiva. Y es de acceso irrestricto porque nosotros no tenemos arancel y no tenemos examen de ingreso. Es decir, todo el estudiante que quiere entrar a la universidad, lo único que tiene que hacer es ir y anotarse. Y en este sentido, la experiencia de experimentación remota en la Universidad de Buenos Aires creo que está siendo como una cuestión a revisar, un hito histórico, porque de las macrouniversidades, salvando, bueno, la Universidad de San Pablo también es una macrouniversidad, pero el acceso tampoco es tan irrestricto como el nuestro, qué sé yo, hay pocas que están teniendo este grado de experimentación remota. Yo lo valoro mucho también, porque es algo que, bueno, que dice nuestro amigo en la Universidad de Deusto también, ¿no? Javier, que dice siempre que los laboratorios remotos democratizan, él habla del acceso a la experimentación, ¿no? Él dice, democratizan el experimento, democratizan el acceso al experimento. Yo creo que hacen más que eso. Ayudan en el proceso de democratización de la educación superior, ¿no? Abren puertas que tienen que ver con esto, ¿no? Con poder brindarle a los estudiantes oportunidades. Y yo creo que ustedes hoy en este curso tienen esta oportunidad de incorporar estas cosas a través de la invitación de Carlos y ver en qué medida se pueden usar. A veces, bueno, se podrá usar más, se podrá usar menos, eso dependerá de cada uno de ustedes. Bueno, no los quiero aburrir más. Sí, bueno, creo que extendimos un poquito la jornada, ¿verdad? Que era 1 hora, pero he visto que, bueno, por ejemplo, el grupo en el que ustedes están ya tiene registrados como, vamos a ver, yo les digo, la cantidad de usos. Igual, la idea es que exploren todos los laboratorios y vean a ver cuáles les sirven, pero hasta ahorita llevan como 52 usos. Quiere decir que ya varios han ingresado, ¿verdad? Entonces, bueno, los seguimos invitando a que los exploren, trabajen y hagan las actividades que están ahí propuestas. Y cualquier duda o cuestión nos avisen, ¿verdad? También en el canal que les puse por ahí
el enlace, el canal nuestro, hay videos para que le ayuden a comprender un poco el uso, pero la verdad que son bastante intuitivos los laboratorios. Obviamente hay laboratorios como Visir, que sí tiene cierta complejidad, si no sé cómo funciona una placa de protoboards, no podría hacer algo, ¿verdad? Y también con los equipos como Visir, que es un laboratorio remoto, en tiempo real, obviamente que se va a poder hacer los circuitos que nosotros hemos desarrollado en el laboratorio. No se puede tampoco el circuito que se quiera, pero igual la cantidad de circuitos que se pueden montar es muy amplia. Entonces, de mi parte, muchas gracias por la asistencia al curso, y luego también pondremos la grabación del encuentro en la plataforma, y ahí están todos los materiales para que sigamos trabajando, ¿verdad? Entonces, de mi parte, muchas gracias. Nacho. Sí, no, dejar a alguno si quiere tomar la palabra y cerrar. A mí siempre me gusta como que cierren ustedes, ¿no? Que me parece que es lo que a nosotros nos enriquece más. Pero bueno, si alguno tiene ganas de agregar algo, será un placer. Mendel. Sí, buenos días a todos. Solo agradecerles porque realmente con el trabajo que ustedes vienen desarrollando, al doctor Matarritas, a usted, doctor Idogaya, nos da una perspectiva diferente a nosotros, y que tal vez podamos, no sé, de manera colaborativa, poder avanzar en este de los laboratorios remotos, particularmente en nuestros países donde lamentablemente tenemos muchas limitantes. Y esto obviamente representa una gran oportunidad, no tanto para nosotros, sino como para nuestros estudiantes. Yo la verdad que estoy, no sé, muy impresionado con muchas cosas que estoy viendo acá, y agradecido. Y esperamos que podamos poner en práctica todos estos, este aprendizaje que estamos desarrollando con ustedes. Sí, muchas gracias y un feliz fin de semana para todos. Gracias, Mendel. Feliz fin de semana también. Jorge. Pues no quería desaprovechar la oportunidad, primero, pues para felicitarlos por el excelente trabajo que están haciendo. La verdad que para mí es nuevo. Y lo otro, pues también decirles que estamos muy contentos, la verdad, porque somos un grupo que estamos por acá haciendo el curso y hemos estado haciendo comentarios, y la verdad estamos muy contentos, y ni hemos sentido todo este tiempo, pues se hablaba de 1 hora y podríamos seguir hablando, ¿verdad? Definitivamente, porque se vuelve tan interesante, y al final, pues lo que buscamos nosotros es llegar a hacer un trabajo mejor, y sin duda lo vamos a lograr con el apoyo de ustedes. Muchas gracias. Gracias a vos, Jorge. Bueno, nos queda unas 2 semanas ahora para trabajar en el módulo 2. Aprovechémoslo, vayamos conociendo cosas. Y en el módulo 3, por ahí todo se torna un poco más interesante, porque ahí vamos a ir a hablar de lo que hace cada uno de ustedes en sus contextos, y qué es lo que pueden hacer o qué podemos hacer juntos para mejorar esos contextos, no para mejorarlos porque estén mal, sino para mejorarlos porque siempre se puede mejorar, ¿no? Simplemente por eso. ¿Sí? Bueno, agradecerles, Carlos, te dejo cerrar a vos. No, eso nada más, muchas gracias. Y sí, creo que como dice Nacho, estamos aquí para tratar de dar ya un poquito de lo que hemos desarrollado y que lo podamos aplicar, obviamente, en nuestra región centroamericana, que como decía por ahí, creo que fue Mendel, sí que tenemos ciertas limitaciones, pero tenemos que aprovechar también las ventajas y cualidades que tenemos en los diferentes países, ¿verdad? Gracias por todo, y estamos en contacto.